son muchas, quizás demasiadas ya, las personas que no solo al exterior de la iglesia, porque al exterior de la iglesia, digamos que más allá de la iglesia hay mundo y hay ateísmo, hay toda serie de cultos, toda serie de sectas, pero ¿qué pasa con las personas que dentro de nuestra iglesia han perdido lo sagrado? ¿Y a qué le llamo perder lo sagrado? A que se han conformado con una iglesia que sencillamente se trate como de ser buenas personas, de hacer el bien, de respetar los derechos de los demás, de no pasarlos a llevar, de darles cobijo, todo lo cual está muy bien, pero eso no se distingue de lo que hace una ONG, por ejemplo, lo que hace un grupo social de ayuda fraterna, un grupo de protección a los derechos humanos, como los que hace la Organización de las Naciones Unidas, que digámoslo, eso trata acerca del mundo, no trata acerca del espíritu, no trata acerca de Dios, trata acerca del mundo y de los problemas del mundo. Entonces, ¿qué pasa si nuestra iglesia, y de hecho muchos ya lo hacen así, resuelven los temas como si estuviésemos dentro de una ONG, que estuviésemos dentro de una sociedad de ayuda social? Y que dentro de esa sociedad de ayuda social, simpáticamente hay algo muy bonito que ocurre los domingos, donde nos juntamos a cantar y hay un rito que es eh, comer algo que le llaman la hostia. Y que no tampoco, no todos participan de él, solo algunos. A veces se le pregunta a las personas, ¿qué es eso de estar, qué es eso que hacen? Por qué comen eso dentro de esta sociedad de ayuda, de ayuda social? ¿Por qué comen eso? Y hay una fuerte tendencia estadística a que los católicos respondan, es en recuerdo de la última cena. Cuando, cuando Cristo le dio el pan a los apóstoles y les dio el vino y, y todo esto es como la última cena. Entonces estamos haciendo como un recuerdo. Hermanitos, creo que ahí hay mucha tela que cortar, como se dice. Porque resulta que eso también lo puede hacer cualquier grupo, y de hecho los grupos protestantes también lo hacen. Los testigos de Jehová hacen el memorial. El memorial es para los que conozcan a los testigos de Jehová más o menos de cerca, que es una ceremonia que ellos hacen de recuerdo, con pan, con vino. Es una ceremonia de recuerdo a la última cena. Los protestantes suelen hacer eso. Bueno, entonces, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia este grupo de ayuda social que llamamos católicos? ¿En qué se diferencia? Ya tenemos uno de una ONG de la ONU
¿Y en qué se diferencia de los protestantes? Que ellos también hacen el recuerdo de la última cena, el memorial. Hacen una asamblea memorial de recuerdo a la última cena. A muchos católicos les sonará parecido, quizás demasiado, porque eso está casi ya prácticamente integrado dentro de nuestro lenguaje católico. Y se suele hablar en esos términos. Y hay cosas que se han olvidado, pero están ahí están. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué es lo que está ahí? Bueno, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando estamos en la misa y estamos comulgando, no estamos recordando la última cena. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y estamos comiendo su carne. Y su carne es el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi carne se salvará. Es un discurso, son palabras duras, decían. Son palabras duras, decían. Son palabras duras de oír y de seguir. Y muchos dejaron de seguirle. Y Cristo les preguntó a sus apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? Porque él lo que acababa de decir era algo casi prácticamente inintendible. Decir que el que coma mi carne, y él especificó, verdadero alimento, mi carne, el que coma de verdad, y el Señor Jesucristo fue, como se dice popularmente, majadero en insistir, comer mi carne. Y esto no es un símbolo. De cierto os digo, de verdad es cierto lo que les voy a decir. Y lo que les voy a decir es que mi carne es, tendrán que comerla. Bueno, cuando nosotros estamos en la misa, nuestro Señor Jesucristo está ahí. Y eso no es un símbolo, no es un recuerdo, no es un mero recuerdo. Es algo muy especial que nos retrotrae, incluso podríamos decir, a los orígenes del ser humano. Porque desde los orígenes del ser humano ya hacían sacrificio. ¿Y por qué el ser humano tiene esa tendencia a hacer sacrificio? Porque resulta que el ser humano tiene alma y se da cuenta, gracias a que tiene alma, se da cuenta cuando se equivoca, cuando hace algo malo. Y asimismo, esa misma facultad, que luego será llamada libre albedrío, nos permite reconocer el bien y reconocer todo ese mar de señales que nuestro
Creador dejó ahí en la creación para que nosotros sepamos de Él. Estaban las estrellas, las flores y los ojos de los niños. Cuando nosotros vemos el bien, lo reconocemos y nuestra alma vibra y se alimenta como una plantita que le llega al sol y el agua. Es tan, es tan profundo el modo en que nuestro Creador tiene marcada su ley dentro de nosotros, que de hecho en el Antiguo Testamento Él lo dice, y dice, yo dejaré escrita mi ley en tus entrañas, en tu corazón, en tu mente. En lo más profundo de ti estará escrita mi ley. Y esa ley hace que, por ejemplo, para los que tienen la bendición de tener hijos, cuando estos empiezan a caminar y empiezan a hablar, se empieza a ver a través de ellos una belleza en su modo de actuar que en cierta forma delata a su creador. ¿Cómo así? Un niño o una niña sale a la calle con sus padres, obviamente, y ve un gatito pequeño. Un gatito pequeño maullando. Un gatito, sus padres en la mañana lo sacan a su hijo a tomar solcito, un sol agradable, y resulta que justamente entre el pasto anda un gatito. Un gatito blanco, le llega el sol y se ve resplandeciente ese gatito. Y anda ahí maullando. Y él, y este niño o niña corre donde ese gatito, corre donde ese gatito. Quizás ni siquiera todavía sepa decir gatito, o gato, o lo que es un gato, o lo que es un felino. Y puede que les diga el miau, si es que les dice de una forma. Y va a ir corriendo y dice, el miau, 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 y quiere ir a tocarlo. Y quiere tocarlo y abrazarlo y se le nota fuertemente, de una manera impresionante, su atracción hacia el bien, que, que su alma lo lleva hacia aquello que es bello y bueno, hacia aquello que es verdaderamente bello y bueno. ¿Quién le enseñó a ese niño que, es, que ese gatito era un ser bello, bueno, al que hay que hacerle cariño y cuidarlo, y que necesita protección? La ley de Dios está grabada dentro de nosotros. Volvamos al tema del sacrificio. Cuando el ser humano se da cuenta de que no solo ha hecho el bien, sino que también ha hecho el mal, eso queda
queda, por decirlo de una manera, acumulado en su alma y no lo deja tranquilo. Y piensa en ello y piensa en ello y se le viene a la mente y su corazón no lo deja en paz. Entonces necesita algo que se llama expiación. ¿Y qué significa expiación? Sacar el pecado, quitarse de encima el pecado. Y lo que hacían eran sacrificios. Lamentablemente, que aún no conocía a nuestro Creador, y menos aún a nuestro Señor Jesucristo, buscaba dioses en las fuerzas de la naturaleza. Porque recordemos también que en las Escrituras nuestro Señor dice que hay espíritus en el mundo, pero que no todos son el Espíritu Santo. Y eso nos hace recordar, dado que estamos en Hispanoamérica, cultos y sectas chamánicas, que muchas veces bajo la influencia de sustancias, de plantas, y todo eso, se contactan con espíritus y fuerzas para pedirles favores, para pedirles visión, para pedirles múltiples favores. Esas fuerzas están ahí. Si nos remitimos, por ejemplo, al momento en que apareció nuestra Santa Virgen de Guadalupe, recordemos que en el Tepeyac había una diosa. Cuando la Virgen de Guadalupe le pide a Juan Diego, a Juancín, como le decía, cuando le pide a Juancín que quiere que le construyan una capilla en determinado lugar, averigüemos qué había en ese lugar. En ese lugar, en esa colina, estaba precisamente la caverna donde estaba para los aztecas la diosa, una diosa que ellos que cuando ellos la dibujaban llena de serpientes por todos lados y que les pedía sacrificios humanos. Gracias a Dios aparece nuestra Santa Madre y, y contacta a Juan Diego y logran, a través de la historia que ya es conocida, construir una capilla a la Guadalupe encima, sobre ese lugar que era un lugar de idolatría a la serpiente, que pedía sacrificio.
Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no es acaso nuestra Santa Madre la que pisa la serpiente? Qué hermoso, ¿no? Y de hecho, si ustedes buscan de dónde viene el nombre Guadalupe, Guadalupe es una castellanización del vocablo que usó Juan Diego, que es el nombre que realmente le dio la Virgen a él, que yo no lo podría reproducir porque yo no sé ese lenguaje, que significa también la que pisa la serpiente. El plan de Dios es muy sabio. Volvamos al tema de los sacrificios. Dios, desde que se rompió la amistad con el ser humano en el paraíso y tuvimos que entrar a vivir en un mundo en el cual nosotros cargamos con el pecado original, el ser humano se ha portado muy mal. Y eso todos lo saben. Pero nuestro Señor Creador, en su gran, inmensa, infinita misericordia, no ha quedado tranquilo, porque Él era muy feliz junto a Adán y a Eva, y caminaban por el jardín del Edén, y todo eso se vio roto. Entonces nuestro Señor Creador ha estado constantemente intentando traernos de vuelta a su amor, a su amistad. Buscó entre los pueblos del mundo, y la mayoría de los pueblos del mundo estaban sumidos en la idolatría. Muchas veces tiene que ver el paisaje también. Si uno lo piensa un poco, los nativos de Hispanoamérica, antes de que llegase la palabra de nuestro Señor, porque reconozcámoslo, después de que nuestra Virgen apareció en el Tepeyac, millones y millones se convirtieron y fueron a pedir, de nativos por supuesto, fueron a pedir que por favor los bautizaran. Todo eso es historia escrita y reconocida por ellos mismos. Entonces pasa que nuestro creador está constantemente intentando darnos un salvavidas para volver a contactarnos. Entonces, dentro de todos los pueblos del mundo que habían, también decía por una cuestión geográfica, quizás por estar a veces muy metido en la naturaleza, muy metido están llenos de estímulos, porque la cantidad de dioses que tenían los pueblos prehispánicos es impresionante. Asimismo los griegos también, los egipcios, para qué decir en Babilonia. Pero resulta que el pueblo de Israel era un pueblo humilde, de pastores,
sin grandes lujos, con una vida austera, dura, y encontró ahí un pueblo que podía, quizás podía llegar a comprender de alguna manera que no hay más dioses y que solo hay un Dios. Y empezó a trabajar a su pueblo y a hacer de ese pueblo su pueblo. Todo en vistas a poder recuperar al ser humano algún día en su amistad. Así se vivió la historia que narra el Antiguo Testamento. Se le presentó a Abraham y siempre nuestro Creador llevándolo al ser humano y su pueblo hacia lo inhóspito del desierto. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. Y lo único que te puede mantener vivo es la fe. Hay que tener mucha fe para poder dejar todo lo que se tiene y ir a meterse al desierto, sobre todo en ese tiempo. Entonces empezó un proceso de, diríamos, de purificación a fuerza de fe, puliéndolo como un diamante en bruto, puliendo a ese pueblo, haciéndolos pasar por las mil y unas, como se templa el acero, se calienta el metal, se golpea y se martilla, se martilla, se martilla, se martilla, y se vuelve a calentar y se vuelve a meter en agua fría y se martilla y se martilla y se vuelve a calentar y se vuelve a meter en agua fría. Es una situación extenuante. 40 años en el desierto para purificarse, como número de purificación. Nuestro Creador logró con el pueblo de Israel, pueblo que no les salió fácil tampoco, porque ellos también muchas veces recayeron en la idolatría, dado que eso era lo normal en el mundo en ese tiempo, pero logró, por lo menos con Moisés, hacer una alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Moisés le preguntó, ¿quién es? ¿En nombre de quién? Cuando tenía que ir a rescatarlo a Egipto. ¿En nombre de quién voy? Yo soy el que soy, le dijo. Esa es una manera de decir, no tienes para qué preguntarlo, porque yo no necesito un nombre. Porque después, versículos más adelante, dice el que es, pasamos del yo al él. Primera persona, tercera persona. Yo, tú, él. Yo soy, tú eres, él es. Dios primero dijo,
Yo soy, eso es primera persona. Y después Moisés dice el que es. Por lo tanto, no estamos trabajando con un nombre común y corriente. Eso no es un nombre común y corriente. Eso es un nombre vivo. Más bien tendríamos que decirlo, la manera de llamar a Dios es viva, porque el verbo es acción. El verbo no es un sustantivo. Sustantivos son las cosas. La mesa, el lápiz, la nube, el pájaro, el árbol. Pero un verbo indica acción. Caminar, correr, saltar, pensar, decir. Nuestro creador no es que acaso tiene algo que ver con el verbo. Acción creadora, el logos. Bueno, este, este personaje Moisés logró tener un hermoso contacto con nuestro creador y logró hasta donde sus fuerzas pudieron conducir al pueblo de Israel y dejó una serie de leyes. Entre todas las leyes, entre todas las leyes que se empezaron a estudiar ya con el tiempo y el pueblo de Israel se empezó a armar, las tribus empezaron a tener ya más, llegaron a la tierra que esperaban, aparece el rey David, aparece el rey Salomón, y dentro de las formas en que ellos lograban mantenerse en unión con nuestro Creador, con nuestro Dios único, omnipotente, uno y trino, para poder expiar, nuevamente la palabra expiar, quitarse los pecados, lo que tenían que hacer era ir al templo, llevar un cordero o un animal y sacrificarlo, que el sacerdote lo sacrificara en el altar para Dios. Y sólo así la persona y su familia quedaba limpia de pecado. Eso en la antigua alianza, en la religión judía, porque el pueblo hebreo armó bajo las leyes de Dios ese sistema. Entonces ya tenemos dos sacrificios. El sacrificio que hacían los paganos, por decirlo así, hasta los griegos o los romanos, que era hacer sacrificio a cualquier dios o fuerza de la naturaleza, a otro sacrificio muy distinto, que es el sacrificio que hacían el pueblo hebreo, porque los judíos hacían sacrificio en el templo, donde donde el sacerdote hacía su sacrificio. Entonces, vemos que el sacerdote
ofrece una víctima a Dios, una oblación. Entonces, lo que está ocurriendo es que el sacerdote judío está permitiendo que la familia que llevó ese animal al templo pueda darle a Dios una ofrenda para recibir de él la gracia del perdón de sus pecados. Por lo menos hasta ahí era su sistema. Ese sistema funcionó muy bien, podríamos decirlo, mientras el pueblo judío tenía coherencia, estaba unido, era un pueblo eh, más o menos feliz, como podríamos decir. Pero con el pasar de los siglos, siglo tras siglo, el pueblo hebreo fue decayendo. Las tribus se empezaron a dispersar, se empezaron a ir, se les olvidó su propio idioma, se les olvidó el hebreo, ya nadie hablaba hebreo, se habla de los samaritanos. Los samaritanos son una tribu judía, pero no se podían ver con los judíos, porque el pueblo judío, a la hora que, al momento que llega nuestro Señor Jesucristo, ya había entrado en decadencia. Y no, y no solo porque ellos hayan fallado, sino porque habían sido aplastados por montones de invasiones, por los griegos, después por los romanos, habían tenido problemas con los persas, típicas cosas que ocurren en la historia de la humanidad. Pero el punto importante es que cuando nuestro Señor Jesucristo llega, el pueblo judío está, está en un proceso de desmembramiento y las personas se estaban yendo y se iban a vivir a otros lugares del Mediterráneo, porque recordemos que en ese tiempo el mundo era el mar Mediterráneo. Entonces pasa de que nuestro Señor Jesucristo llega en un momento crucial a instalar la nueva alianza. ¿Cómo? A través de su sacrificio. Y ahí tenemos un tercer sacrificio. Aparece el sacrificio de la cruz. Recordemos que Cristo, durante la Pascua, le enseña a los apóstoles la fracción del pan y les explica lo que ya había mencionado en otras ocasiones, que iban a tener que comer de su carne y beber de su sangre, y lo que hace ahora es ser más específico y decirles, ustedes ahora van a tener que hacer esto hasta que yo vuelva, van a tener que comer mi carne hasta que yo vuelva. Y lo que está haciendo en ese momento es instalando la manera en que nosotros tenemos hasta el día de hoy de replicar el sacrificio de la cruz. Porque cuando Juan Bautista ve al Cristo,
ve a nuestro Señor Jesucristo, dice, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, porque Cristo es el Cordero que viene a ser sacrificado para que de una vez por todas se acaben los sacrificios crueles, cruentos, se dice. Y lo que hace en esa cena de Pascua es enseñarle a los apóstoles lo que en catecismo se suele llamar el sacrificio incruento, el sacrificio sin crueldad, que es la fracción del pan donde nosotros podemos recibir el pan del cielo. Entonces, la misa es el sacrificio de la cruz y por eso tiene un sacerdote, porque solamente un sacerdote puede hacer un sacrificio a Dios. Eso solamente lo puede hacer un sacerdote. El sacerdote toma el pan y el vino consagrados y se los ofrece a nuestro Padre, Creador, para poder recibir de Él la gracia de la redención a través de la resurrección. Nosotros nos hacemos uno con Cristo y nosotros al ser cuerpo de Cristo como iglesia, cuando nosotros comulgamos, es uno en ti y tú uno en él. Y eso es de un nivel de sacralidad y santidad del más alto nivel. No hay nada en este mundo que podamos hacer que sea más digno, más bello y más puro que participar de la misa, comulgando, comiendo nuestro pedacito de cordero, del cordero de Dios en forma de pan vivo bajado del cielo. Porque solamente así nosotros en la misa estamos al pie de la cruz y el sacerdote lleva a cabo el sacrificio, el sacerdote embestido de Cristo. Entonces eso, si nosotros logramos visualizar de alguna manera esto, nos vamos a dar cuenta de que estamos tratando con algo que es sumamente sagrado y que nosotros no podemos ni olvidar, ni menos aún perder en su transmisión de enseñanza, porque esto se ha venido enseñando durante 2000 años. No podemos tener personas que no se les enseñe esto, que es lo más, es el núcleo del catolicismo, es el núcleo del catolicismo. Si un católico no tiene fe en que Cristo está ahí y que eso exige por nuestra parte un comportamiento especial, una actitud especial, un modo de llegarte ahí especial, de tener un espacio digno,
digno de Dios, porque ahí está nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Con el celular prendido y hablando por WhatsApp por mientras? No podemos hacer eso. Esto tiene una dignidad demasiado alta. Y esas son herencias y los tesoros de nuestra iglesia. Entonces nuestra iglesia se ha preocupado durante 2000 años de generar transmisión, transmisión. Y eso significa educación, formación. Educación y formación. Y gracias a que existe la catequesis, donde normalmente desde siempre a los niños se les enseñaba que todo lo respectivo, no solo a los detalles de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino que a cómo se comulga, a cómo está armada una misa, qué hay que hacer en determinados momentos, a toda la estructura de nuestra liturgia, toda la estructura de nuestra liturgia. Repito, toda la estructura de nuestra liturgia. ¿Por qué? Porque toda la estructura de nuestra liturgia es la que ha permitido que nuestra Santa Iglesia haya dado frutos, porque porque esos frutos no son de este mundo, son espirituales. Se ven reflejados en el mundo. ¿Cómo? Ahí tenemos la Universidad de Salamanca. Nuestra Santa Iglesia ha creado cosas hermosas, hermosas durante toda la historia. ¿Por qué? Porque al transmitirse estos valores que son valores sagrados, las personas pueden alimentar su alma. Y alimentando su alma, podemos tener personas con un alma rica, como un árbol, y que dé buenos frutos. Y dando buenos frutos, eso ayuda al mundo y salva las almas. Hace los dos trabajos. Entonces nosotros no podemos dedicarnos solamente al mundo, a ayudar a los pobres, a ser buenas personas y todo. Eso está bien, pero eso es un efecto, no es una causa. Es el efecto de tener el alma bien alimentada. Primero hay que alimentar el alma. Y si tengo mi alma bien alimentada, voy a ir a ayudar a los pobres. No puedo ir a ayudar a los pobres como una forma de penitencia porque las personas, porque se portan mal, van y ayudan a los pobres para no sentirse tan mal. No, una persona que recibe estos valores que ha transmitido nuestra Santa Iglesia, ayudar a los pobres es algo natural. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer que Cristo está en el pan y que lo vamos a comer y que la misa es un sacrificio y nosotros todos tenemos, gracias a que Cristo nos dejó a través de sus apóstoles ese regalo, hermoso regalo del perdón.
de que nosotros podamos, podemos llegar a bautizarnos, confesarnos y comulgar, vamos a entrar al camino a través de la puerta que nos lleva de vuelta a recuperar la amistad de nuestro Creador. Ese es el gran tesoro de nuestra Santa Iglesia Católica y que ninguna secta puede copiar, porque es algo que no se puede copiar, porque ya está hecho, ya se hizo hace 2000 años. Y no pueden pedirle que vuelva Cristo a que les dé esa capacidad que le heredó a sus apóstoles, porque ya lo hizo. Y la puerta está abierta. Cristo es la puerta y está abierta. Y es el camino y está abierto. Vamos por él. Vamos a misa, a participar, a comer del Cordero. Porque ahí se está haciendo el sacrificio. Cada vez que hay una misa, Cristo muere en la cruz y Cristo resucita. Y así nuestra alma se levanta. Tenemos nuestro corazón levantado hacia el Padre, gracias a esto. Los que han logrado comprenderlo, por eso pongo al Padre Pío, ¿ustedes saben cuánto duraba una misa del Padre Pío? Una misa, la misa de siempre, no la misa que se usa ahora, la misa de siempre. Mínimo 3 horas, mínimo. Se cuenta que su acólito, que lo acompañaba, habían veces que empezaba él a hacer la misa y cuando él notaba que el Padre Pío entraba en una situación que se empezaba a emocionar, por decirlo de una forma sencilla, porque es mucho más que eso. En realidad eso se llama éxtasis religioso, éxtasis espiritual. Cuando él notaba que entraba en éxtasis, a veces se iba al colegio y volvía a terminar la misa con él, porque él entraba en un estado de tal devoción, de tal impacto en el alma y en el corazón, que quedaba suspendido en el tiempo, porque estaba con Cristo ahí, con Cristo. Y si uno quiere estar con Cristo y lo tiene ahí, ya no quiere otra cosa, ¿o no? Si uno está con Cristo, ya no quiere otra cosa más, quiere estar con Cristo. Entonces, esos valores son los que tienen que transmitirse, porque esos valores son sagrados. El hecho de que nosotros logremos, de alguna manera, empezar a formarnos y a recuperar estos elementos de la tradición, porque son elementos que están ahí en nuestra tradición, son los tesoros de nuestra iglesia católica, iglesia de Cristo, única iglesia. Nosotros estoy seguro
que las bancas de la iglesia van a empezar a tener cada día más personas, porque las personas están sedientas de verdad, están sedientas. Las personas están sedientas de verdad, porque el mundo no les da la verdad. El mundo tiene dos caras. Una en la que es terrible, es violento y se ve el mal por todas partes, y otra en la que es muy condescendiente. Se dice que es como halagador, buenista, se dice también. Le dice a las personas, oh, si tú estás bien, haz lo que sigue así como estás muy bien, y halaga. ¿Quién habla de esa manera? Ya sabemos que no es necesario ni siquiera nombrarlo. Esa forma halagadora que tiene el mundo hace que muchas personas se pierdan en el mundo. Porque las que suelen caer por ese lado son personas que tienen buen corazón, personas que realmente son valiosas, que son puras, tienen un alma muy pura, tienen un corazón hermoso y suelen caer en esas trampas que muchas veces la utilizan los políticos. No, si nosotros les vamos a hacer el bien a los pobres, les vamos a hacer el bien a la gente, pero todo eso es mundo, mundo, mundo. Es mundano, mundano, mundano. ¿Está bien ayudar? Sí, está bien ayudar, pero eso no es el centro, no es el punto más alto, no es el punto más alto. Eso es un efecto de tener un alma bien alimentada con los valores de nuestro Señor, con su luz. ¿Y qué es lo que es la luz? Su palabra creadora, su verbo creador. Entonces no podemos caer en eso del buenismo, ni de la halagación, ni de hablar de una manera como que no quiere molestar a nadie. Nadie quiere ser estricto, nadie quiere decir las cosas como son, pero si hermanitos, Jesucristo si hablamos de personas estrictas, número uno, Señor Jesucristo. Tienes que dejar a tu familia si vas a ir conmigo. Tienes que vender todos tus bienes si vas a ir conmigo. ¡Wow! ¿Seríamos capaces de algo así ahora? Entonces, esos valores, que son los valores que construyeron las universidades, inventaron los hospitales, rescataron a los niños huérfanos, han salvado millones de almas, han enfrentado guerras, han enfrentado matanzas, martirios. Nuestros mártires han muerto por la fe, por declarar su fe. ¿Dónde están esos valores? ¿Los estamos transmitiendo o le estamos diciendo que sí a todo que sí? Sí, está bien, hay que dejarlo, así son los tiempos de ahora. Por favor, no caigamos en el buenismo ni en halagar cosas que son del mundo. Y echémosle un vistazo a esos tesoros preciosos que tiene nuestra iglesia. Porque nuestra Santa Iglesia tiene la verdad de Cristo y puede compartir la verdad
Y las personas están sedientas de verdad. Y cuando nosotros empecemos a decir la verdad y las cosas como son, las personas van a quedar boquiabiertas y van a decir, esto es, no hay de otra, esto es, no hay de otra. Al pan, pan y al vino, vino. Las cosas son así y así y así. Porque eso es lo que la persona común y corriente no escucha en el mundo. En el mundo eso no se escucha. Pero resulta que nuestra Santa Iglesia sí lo ha hecho. Durante siglos, durante 2000 años lo ha hecho. Y hoy en día necesita volver a hacerlo. Volver a decir las cosas como son, por su nombre. Y eso no es ser malo, no es tener, no es odio, no es. No. Cuando un padre rectifica a su hijo que cometió un error, es por amor, para salvarlo, para que no sufra. Lo mismo hace nuestra Santa Iglesia. Transmitir los valores, transmitir, no dejar que se interrumpa la cadena de transmisión. Revisemos los manuales de catecismo y comparémoslo. ¿Cómo era el catecismo de antes y cómo era el de ahora? ¿Cómo es el de ahora? Hay que aprender de ellos, porque hay muchas cosas del mundo que se nos están infiltrando y que son las mismas que provocan que la gente no se tome en serio la iglesia, porque no se la toman en serio. Y por eso creen que un día se puede ir y un domingo ir y el otro no ir, y comulgar o no comulgar, y confesar y decir la mitad y contar las cosas como no se lo toman en serio, porque en primer lugar hay que hacerse respetar. La iglesia tiene que hacerse respetar para ser respetada, porque así hace respetar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Y eso es lo que tiene como misión nuestra Santa Iglesia, difundir como evangelio, la buena nueva, el evangelio. ¿Qué es lo que es? Jesús, Cristo, murió por ti. Alégrate, alégrate que murió por ti. Bautízate, confiésate y ve a disfrutar de un trozo de su sacrificio. Y disfruta de ese trozo porque eso te va a hacer renacer con él.